Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Vamos ahí al capítulo 12. Y vamos a hacer primero la lectura. Es una lectura un tanto larga, no tanto, son 25 versículos nada más. Vamos a hacer la lectura. Hoy quiero ir rápido. Este es un pasaje, ¿cómo describirlo? Un pasaje hermoso, obviamente, maravilloso, y tiene mucho que enseñarnos, ¿eh? Tiene muchos detalles, y mi intención no es que veamos tanto los detalles. Mi intención es que veamos algunas cosas que la palabra de Dios nos enseña a ti y a mí en este pasaje. Entonces, primero vamos a hacer la lectura, luego voy a ir comentando algunas cosas brevemente y quiero pasar ya rápido al tema de las aplicaciones, ¿ok? Entonces, síganme con la vista, por favor. Hechos capítulo 12, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Por ese tiempo, el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente, una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para despertarlo y le dijo: «Rápido, levántate». Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después, el ángel le dijo: «Vístete y ponte tus sandalias». Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: «Ahora ponte tu abrigo y sígueme». Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. «De veras es cierto», dijo, «el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme». Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Rode fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que, en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y les dijo a todos: «Pedro está a la puerta». «Estás loca», le dijeron. Como ella insistía, llegaron a la conclusión: debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. «Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó», dijo. Y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue a Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Ahora bien, Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón. Entonces ellos enviaron una delegación para que hicieran las paces con él, porque sus ciudades dependían del país de Herodes para obtener alimento. Los delegados se ganaron el apoyo de Blasto, el asistente personal de Herodes, y así se les concedió una cita con Herodes. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación, gritando: «Es la voz de un Dios, no la de un hombre». Al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad, porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. Mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión en Jerusalén, regresaron llevándose con ellos a Juan Marcos. Hasta ahí nada más.
¿Te fijas cómo termina este capítulo en el versículo 25? Mencionando a Bernabé y a Saulo. ¿Recuerdas? Hemos estado hablando de ellos en los últimos domingos. Dice el versículo 25, cuando Bernabé y Saulo terminaron su misión. Ahora la pregunta es, ¿cuál misión? ¿Cuál misión fueron a hacer allí en Jerusalén? Todo esto que hemos leído sucedió allí en Jerusalén. Hasta la semana pasada vimos lo que el Señor hizo en otros lugares como Antioquía de Siria, ¿recuerdas? La semana pasada, si recuerdan los que estuvieron, vimos ya al final, y de hecho el capítulo 11 termina así, como cuando los creyentes de Antioquía se enteraron, supieron que iba a haber una gran hambre en todo el imperio romano, en todo el mundo romano, como dice el pasaje. Dice que los hermanos, los creyentes de Antioquía, gentiles, se pusieron de acuerdo y decidieron enviar una ayuda, es decir, una ofrenda a los hermanos de Jerusalén. ¿Y recuerdas con quién la enviaron? Con Bernabé y con Saulo. Esa es la misión de la que Lucas habla en el capítulo 25 versículo 25 del capítulo 12, perdón. Cuando dice que Bernabé y Saulo terminaron su misión, a eso fueron a Jerusalén, a llevar la ofrenda que los creyentes de Antioquía les enviaron a los hermanos. Ahora, miren, vamos viendo algunas cosas. Número 1, la palabra de Dios, hermanos, enseña claramente que los verdaderos creyentes han sido, son y serán perseguidos. Tenemos que decirlo porque la palabra de Dios es lo que enseña. De una o de otra manera, el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, a lo largo de la historia, ha sido perseguido, es perseguido y serán perseguidos. Hace unas semanas nos enterábamos o supimos, no sé si algunos supieron, allá en Chiapas. En Chiapas hay cierta resistencia, cierta oposición hacia los cristianos. Y hace creo que 2 semanas, si no mal recuerdo, retuvieron, por no decir secuestraron, a un pastor y su familia. Allí en Chiapas. Lo tuvieron secuestrado unos días, después lo liberaron. Pero el punto es este, la palabra de Dios enseña que los verdaderos creyentes han sido, son y serán perseguidos. Pero la palabra de Dios también enseña, y ahorita vamos a ver en el tiempo que nos queda, vamos a estar viendo algunas cosas que la palabra de Dios enseña, aparte de que los creyentes, los verdaderos creyentes son perseguidos. La palabra de Dios también enseña que el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio no puede ser detenido. La palabra de Dios avanza, el reino de Dios sigue creciendo, sigue extendiéndose a pesar de la oposición, a pesar de la persecución que hay en contra de los cristianos y a pesar de los esfuerzos de nuestro enemigo, el diablo, por detener el avance del Evangelio, el avance del cristianismo y el avance de la palabra de Dios. La enseñanza central de este capítulo que hemos visto, mis hermanos, no es cómo Pedro fue liberado de manera milagrosa de la cárcel. Esa no es la enseñanza principal. La enseñanza principal de este pasaje que hemos leído la vemos en el versículo 24. Dice el 24, mientras tanto, es decir, mientras todo eso pasaba allí en Jerusalén, con Herodes y los judíos persiguiendo a los cristianos, maltratándolos, a algunos de ellos matándolos como a Santiago, a otros encarcelándolos como a Pedro, dice el 24, mientras tanto la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. Esta es la enseñanza principal. La palabra de Dios no puede ser detenida. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿Te fijas? Así que insisto, no voy a detenerme en detalles. Y a lo mejor tienes tú algunas dudas o algunas preguntas, si quieres luego podemos comentar o platicar, pero no quiero yo entrar tanto en detalles. Quiero yo ir directamente, porque quiero que el tiempo me alcance, ir directamente a ver las enseñanzas, algunas aplicaciones que podemos tomar de todo este capítulo que hemos leído. La primera de ellas
Número uno, Dios es soberano. Y yo sé que esto ya lo sabes, yo sé que esto lo leemos y lo enseñamos y lo decimos frecuentemente, pero tenemos que decirlo las veces que sea necesario. Y mientras la palabra de Dios nos lo enseñe. Dios es soberano y todas las cosas están en su mano. Todas, oye bien, todas las cosas están en su control. No hay nada que escape ni a su mirada, ni a su mano, ni a su poder. Todo, absolutamente todo está en las manos de nuestro Dios, que es soberano y todopoderoso. Y cuando digo todo, es todo, incluyendo, ¿sabes qué cosa? Incluyendo el corazón de las personas, incluyendo el corazón de los reyes. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere ahí en el centro de las emociones de la persona. La Biblia enseña que el corazón de los reyes incluso está en las manos de Dios y Dios lo dirige a donde Él quiere. Vamos viendo, y voy a pedirle a Samuel ayuda, vamos a estar viendo algunos pasajes. Hoy quiero que los estemos viendo en la pantalla también para ahorrar tiempo. Y quiero comenzar con Proverbios, Samuel, por favor, capítulo 21 y versículo 1. Lo van a ver ahí en la pantalla, espero que sí podamos hacerlo. Y bueno, y si no, pues tenemos la Biblia y la vamos buscando también, ¿sale? Si no, mientras aparece en la pantalla, puedes irlo buscando ahí en tu Biblia, ¿sale? Proverbios capítulo 21 y versículo 1. Mira cómo dice: el corazón del rey es como un arroyo dirigido ¿por quién? Por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. ¿Te fijas? Si hablamos de que Dios es soberano, tenemos que hablar también de esto. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere y de la manera que Él quiere. Dios, en el pasaje que estamos viendo aquí en Hechos, capítulo 12, Dios permitió y Dios usó al malvado rey Herodes Agripa para que hiciera lo que hizo con algunos creyentes allí en Jerusalén. Pero eso Dios lo usó para bien. ¿Recuerdas? Al final eso resultó para bien. La palabra de Dios no se detuvo, siguió extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. ¿Te fijas? Así que todas las cosas están en las manos de Dios, aún el corazón de los reyes. Dios es soberano y todo lo que sucede debajo del sol, repito, está en las manos soberanas y poderosas de Dios. Vamos a ver algunos versículos más. Salmos, capítulo 115, Samuel, versículo 3. 115, 3. Dice así el versículo: nuestro Dios está en los cielos y hace ¿qué cosa? ¿Te fijas? Eso significa que Dios es soberano. Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Uno más, Samuel, por favor. Ahí mismo en Salmos, capítulo 103, versículo 19. El Señor ha hecho de los cielos su trono. Desde allí, ¿qué hace Él? Gobierna todo. Todo. Y todo es todo. Todo, óyelo bien, aún lo bueno y lo malo, todo. Uno más, Samuel, por favor, en Daniel. Daniel, no se molesten tanto en buscarlos, aquí está en la pantalla. Si quieren luego, la ventaja de lo que estamos haciendo es que queda la grabación y después la pueden escuchar con calma y pueden buscar los pasajes también con calma en casa, ¿ok? Entonces, el siguiente es Daniel, capítulo 4, un pasaje que recuerdo o cito frecuentemente aquí. Daniel 4, versículo 34 y 35, por favor, Samuel. Hablando Nabucodonosor, después de que Dios lo humilló, cuando él recuperó la razón, dice Daniel 4, 34 y 35, muy bien. Dice Nabucodonosor: recuperé la razón,
alabé y adoré al Altísimo y di honra al que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los habitantes de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Te fijas? Son nada más una muestra de cómo la Biblia nos enseña claramente de que Dios es soberano. En su mano están absolutamente todas las cosas. Y mira, algunas cosas Dios las envía o las ejecuta directamente. Eso también la Biblia lo enseña. Repito, algunas cosas Dios las envía o las ejecuta Él directamente. Y otras las permite. Lo que pasó en Jerusalén, en el pasaje que estamos viendo, con aquellos creyentes que fueron perseguidos y con Santiago, que fue muerto a espada, Dios lo permitió. Ahora mira, repito, Dios algunas cosas las envía, otras las permite, pero todas, oye bien, todas están en su mano y las controla. Ya sea que Dios lo permita o sea que Dios lo envíe, absolutamente todas las cosas están en su mano y Él las controla. Todas. Lo bueno y lo malo. Repito, lo bueno y lo malo están en las manos soberanas y poderosas de Dios. Ahora, a lo mejor alguien se pregunta, bueno, ¿y por qué Dios liberó a Pedro y a Santiago no? ¿Por qué? Ya lo leímos, ¿no? Lo leímos. A Santiago lo mataron a espada, pero a Pedro lo liberaron. ¿Por qué? La respuesta es por lo que estamos viendo. Dios es soberano y Él hace lo que quiere en los habitantes de la tierra y en los ejércitos de los cielos. Es lo que puedo decir. Si quieres otra respuesta, tengo que decirte sinceramente, no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que, repito, Dios es soberano y Él hace lo que quiere, con quien quiere y como quiere, y no tiene que darles explicaciones a nadie. Seguramente la iglesia de Jerusalén también estuvo orando por Santiago. ¿No lo crees? Leemos y el pasaje dice, Lucas dice que la iglesia estuvo orando por Pedro, y aunque no dice que estuvo orando también por Santiago, podemos estar seguros, yo me atrevo a decir que seguramente la iglesia también estuvo orando por Santiago. Pero Dios respondió de manera diferente a ambas oraciones, ¿te fijas? La iglesia oró tanto por Pedro como por Santiago, pero Dios respondió de manera diferente a ambas oraciones. En el caso de Santiago, la respuesta de Dios fue permitir que lo mataran. En el caso de Pedro, la respuesta de Dios fue liberarlo de la cárcel, ¿te fijas? Desde su trono, ya leímos que Dios está sentado en su trono, desde su trono, allí el Dios soberano, Dios liberó a Pedro y desde su trono Dios permitió la muerte de Santiago. Él es soberano. Ahora, pregunta, ¿qué crees que es lo mejor? A ver, piensa tantito, ¿qué será mejor? ¿Lo que le pasó a Pedro o lo que le pasó a Santiago? ¿Qué dices? Recuerda, a Santiago le cortaron la cabeza. Bueno, no dice que le cortaron la cabeza, dice que lo mataron a espada. ¿Ah? Y a Pedro lo libraron de la cárcel. Lo sacó el Señor de manera milagrosa. ¿Qué crees que es mejor? ¿En cuál de los dos lugares te gustaría estar? De momento diríamos, no, pues que me saquen de la cárcel, ¿no? ¿A quién le gusta estar preso? Pero piénsalo, mira, aquí es donde tenemos que ver las cosas a la luz de la palabra de Dios, con una cosmovisión bíblica. Bíblica. La Biblia nos llama a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos, ¿en dónde? ¿O en quién más bien?
en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia dice en Colosenses que si hemos resucitado con Cristo, debemos vivir, debemos andar en este mundo con la mirada puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que le pasó a Pedro fue bueno, sin duda, sí. Pero al final, Pedro terminó muerto también. La tradición dice que a Pedro lo mataron también. En esta ocasión Dios lo libró. Sí, qué bueno. Pero al final él murió y también fue martirizado. Pero lo que le pasó a Santiago, si lo vemos con ojos de la fe, si lo vemos con una perspectiva bíblica, fue mucho mejor. Dios en su soberanía quiso llevarse en ese momento y de esa manera a Santiago. Piénsalo, Dios se lo llevó con él, Dios lo llevó a la gloria y permitió que fuera de esa manera. Así que, ¿qué es mejor? No sé tú, pero yo inmediatamente digo, lo que le pasó a Santiago es mejor. Infinitamente mejor. Hermano, óyelo bien. Mira, muchos tenemos miedo a la muerte y el problema de mucha gente, como dicen por allí, hay una frase por ahí en el internet, ¿no?, dando vueltas, que dice, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo va a ser? Tenemos que vivir en la vida con ojos de fe, sabiendo que lo peor que nos puede pasar, ¿y qué es lo peor que te puede pasar? Que te maten o que pierdas la vida. Humanamente hablando, ¿no? Lo peor que te puede pasar es eso, que te maten. Pero lo peor que te puede pasar entonces es lo mejor para ti, porque en el momento en que tú dejes esta vida, si estás en Cristo Jesús, en ese momento tú vas a la presencia de Dios, vas a la gloria. ¿No es eso muchísimo mejor? Sí, velo de esa manera, velo de esa manera. Y eso te va a ayudar para que caigas en una posición equivocada y te quejes o critiques o juzgues a Dios por la manera en que Dios hace las cosas. ¿Sabes que hay mucha gente que critica y le reclama a Dios por lo que Dios hace? ¿Por qué? A ver, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Pedro fue liberado y Santiago no? Se enojan, critican. Algunos levantan el puño al cielo y le reclaman a Dios. Porque no están viendo las cosas con una cosmovisión bíblica. No están viendo las cosas con ojos de fe. Están viendo las cosas nada más desde un punto de vista terrenal. Corre con paciencia la carrera que tienes por delante, pero hazlo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ten en cuenta esto, el día en que Dios quiera llamarte a su presencia, lo va a hacer Él, cuando Él quiera, no cuando tú quieras, cuando Él quiera y de la manera que Él quiera, no de la manera que tú quieras, de la manera que Él quiera. Con Santiago, Él así lo quiso, Él así lo permitió, que Santiago fuera muerto a espada. Y cuando a ti Dios te llama a su presencia, lo va a hacer de la manera que Dios quiera. Puede ser mientras estés dormido plácidamente en tu cama, o puede ser en un accidente, o de una enfermedad, o puede ser que te maten por el hecho de que eres cristiano. Pero eso, óyelo bien, es infinitamente mejor. Porque cuando suceda, tú vas a la presencia de Dios, si estás en Cristo Jesús. A veces oramos y le pedimos a Dios cosas. De hecho, debemos de tener cuidado cada vez que oremos y no caer nada más en solo pedirle. Pero podemos pedir y gracias a Dios porque podemos orar y pedirle. Y Dios responde y responde de diferentes maneras. Miren, la semana pasada estaba yo escuchando la predicación del pastor Miguel Núñez allá en la IBI.
Y me quedó grabado algo que decía. Él decía más o menos así, no lo recuerdo textualmente, pero decía más o menos así: a veces Dios no nos da lo que queremos. Y eso es un hecho, ¿eh? A veces Dios no nos da lo que queremos. Pero óyelo bien, podemos confiar y estar seguros de que lo que Él nos da es infinitamente mejor de lo que nosotros queremos. ¿Confía en eso? Cuando tú ores y le pidas algo a Dios y Dios no te lo da, tú puedes confiar en que lo que Dios te da, aunque no sea lo que tú quieras, es muchísimo mejor de lo que tú quieres. Él sabe que es lo mejor para ti. Así que, hermanos, Dios es soberano y todopoderoso. Él está en su trono y desde allí lo gobierna todo, lo bueno y lo malo. Lo que pasó con Santiago no estaba fuera de la mano ni del poder ni del control de Dios. Lo que pasó con Pedro no estaba tampoco fuera ni de la mano ni del poder ni del control de Dios. Todo está en las manos de Dios. Ahora, si Dios es soberano y todopoderoso, entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Confía. Y esta es la segunda aplicación o enseñanza que quiero que veamos hoy. Confía en Dios y descansa en Él. Confía y descansa en Dios, sabiendo que Él está en su trono y desde allí lo gobierna todo. Ahora imagínate, vamos a recordar lo que ya leímos en Hechos. Imagínate a Pedro, el apóstol Pedro. Lo arrestaron injustamente. No había un motivo legal para que lo arrestaran. Lo arrestaron injustamente. Lo encarcelaron. Estaba bien vigilado. 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, turnándose para que Pedro estuviera bien vigilado todo el tiempo, las 24 horas del día. Bien vigilado. En una prisión romana de máxima seguridad. Humanamente hablando, era imposible que Pedro saliera de allí. Ahora, ¿qué crees? ¿No crees que Pedro sabía que muy probablemente lo iban a matar igual que mataron a Santiago? Seguramente él sabía que lo iban a matar igual que a Santiago. Pero ¿qué dice la Biblia que estaba haciendo Pedro allí en la cárcel la noche antes de ser liberado? No, capítulo 12, versículo 6. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía. Dormía. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? Tronándote los dedos, comiéndote las uñas, llorando, a lo mejor reclamándole a Dios, como te decía hace un momento: ¿y yo por qué, Señor? ¿Yo por qué? ¿Yo qué hice? ¿Por qué a mí? Yo. Pedro estaba dormido, y tan dormido estaba que el ángel que Dios envió lo tuvo que despertar. Y mira cómo lo despertó, ¿te fijas? Versículo 7. De repente una luz intensa iluminó la celda y un ángel del Señor se puso frente a Pedro. Yo imagino ahí al ángel y a Pedro acostado, durmiendo y a lo mejor hasta roncando. ¿Y qué hizo el ángel? El ángel lo golpeó. A lo mejor el ángel primero le dijo: ¡ay, Pedro! Bueno, a lo mejor no, pero sí lo golpeó y lo despertó. El punto es este: Pedro estaba dormido allí en prisión. ¿Y por qué crees que podía estar dormido ahí en la condición en la que estaba? Porque estaba confiando en Dios. Hermano, hermana, mira, es una bendición tremenda, es un privilegio glorioso el que Dios nos da, de poder acostarnos en la noche y poder dormir y poder descansar. Si tú eres de las personas, igual que yo, que inmediatamente te acuestas y te quedas dormido y ya no sabes de más, dale gracias a Dios. Qué bendición el Señor nos concede.
¿Ah? Qué bendición poder acostarnos y dormir confiando en Dios, sabiendo que mi vida está completamente en las manos de Dios. Y si mi vida está completamente en las manos del Dios soberano y todopoderoso, que desde su trono lo gobierna todo, hermanos, lo que pase mañana no tiene importancia, no debe de preocuparme. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición la que el Señor nos concede! Otro versículo, Salmos, allí mismo en Salmos. Bueno, no sé si estás en Salmos, pero busca en Salmos capítulo 3, versículo 5. Dice David en este salmo: me acosté y dormí. ¿Por qué? Dice, pero me desperté a salvo. ¿Por qué? Porque el Señor me cuidaba. ¿Te fijas? Eso es confianza. Eso es fe. Eso es confiar en Dios. Me acosté y dormí y desperté a salvo porque el Señor me cuidaba. Uno más. Salmos capítulo 4, versículo 8. Que también se lo saben algunos de memoria. 4:8. Y también es David quien dice esto: en paz, ¿qué cosa? Me acostaré, ¿y qué más? Y dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Te fijas? Confía en Dios. Ya sabes que Dios es soberano, ya sabes que todas las cosas están en su mano. No puedes confiar en Él y en la noche acostarte y descansar y dormir tranquilamente sabiendo que toda tu vida está en las manos de Dios. Confía en Dios. ¿Ah? Si no confías en Dios, óyelo bien, todo lo que tú puedas hacer no sirve absolutamente para nada. Busca otra cita, Samuel, Salmos 127, versículo 1 y 2. Salmos 127, versículos 1 y 2. Mira lo que pasa cuando pones tu confianza no en Dios, sino en otras cosas. Dice así aquí el salmista: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Es decir, cuando te atreves a vivir tu vida lejos de Dios, sin tomar en cuenta a Dios y sin confiar en Él, lo que tú puedas hacer es una completa pérdida de tiempo. Sigue diciendo ahí: si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Versículo 2: es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento. Y ahora mira lo que dice: porque Dios da descanso a sus amados. ¿Te fijas? Dios da descanso a sus amados. Tú puedes hacer mucho, puedes esforzarte mucho, pero si lo haces lejos de Dios, sin tomar en cuenta a Dios, sin confiar en Dios, va a llegar la noche, vas a ir a la cama bien cansado, bien fatigado, bien agotado, pero no vas a poder ni dormir ni descansar, confiando en lo que no pudiste hacer hoy y confiando en o pensando más bien en lo que tienes que hacer mañana. Y va a llegar el día en que vas a estar como zombie, cansado físicamente de tanto trabajar, esforzarte tanto para nada y sin dormir por las noches de tanto afán y de tanta preocupación. Confía en Dios. Confía en Dios. Toda tu vida está en las manos de Dios. Otro pasaje, Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. 4, 6 y 7. Ahí está. No se preocupen. ¿Por qué? Por nada. Por nada. Y óyelo, nada es nada. Significa eso, nada. En cambio, ¿te fijas? ¿Ves el contraste? Nada y todo. No te preocupes por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, óiganlo, así experimentarán, ¿qué cosa? La paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan
en Cristo Jesús. ¿Te fijas? ¿Quieres dormir en paz por la noche? Bueno, aquí está la clave. No te preocupes por nada. Ora por todo. Dile a Dios lo que necesitas. Dale gracias a Dios por lo que Él hace en tu vida. Y así experimentarás la paz de Dios. Y la paz de Dios, como dice aquí el pasaje, va a guardar tu mente y tu corazón. De modo que no vas a andar afanado, no vas a andar preocupado, mordiéndote los dedos o comiéndote las uñas, pensando qué va a ser de mí mañana. Vas a vivir en paz y por las noches te vas a acostar en paz y vas a dormir en paz, así como Pedro. Hermanos, miren, la verdadera fe no es aquella de la que oímos muy a menudo en estos días, que dicen, decláralo y Dios te lo va a dar. Eso no es fe. Me acordaba yo, y eso pasó apenas ayer platicábamos con mi familia de una frase que vimos por allí en un artículo. La frase dice, si no la recuerdo mal, si Dios lo dice, yo lo creo. Hasta ahí va bien, ¿no? El asunto. Si Dios lo dice, yo lo creo. Pero la segunda parte de la frase dice, si yo lo creo, Dios lo hace. Yo dije, eso tiene sus asegúnes, ¿no? Si yo lo creo, Dios lo hace, ¿de veras? ¿Todo lo que yo crea, Dios lo va a hacer? Y la respuesta es no. Hermanos, repito, la verdadera fe, óyelo, la verdadera fe descansa en el hecho de que Dios es soberano. Allí descansa la verdadera fe. La verdadera fe descansa en la realidad de que Dios está en su trono y desde allí Él gobierna y controla absolutamente todo, lo bueno y lo malo también. La verdadera fe es creer que Dios es bueno y digno de alabanza, óyelo, es creer que Dios es bueno y digno de alabanza, ya sea que me libre de las aflicciones o que no lo haga. Aunque Dios no me libre de mis aflicciones, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo digno de alabanza. Allí descansa la verdadera fe. No, yo no sé qué será de mí mañana. Ni tú tampoco lo sabes. Ni tú ni yo sabemos qué será de nosotros mañana. Y ni tú ni yo podemos presumir que lo sabemos, porque no es así. No sabes qué será de ti mañana. Pero sabes una cosa, no necesitamos saberlo. Óyelo bien, yo no necesito saber qué va a ser de mí mañana. Porque yo puedo descansar en el hecho de que Dios es soberano y por lo tanto, entonces, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Te fijas? Esa es la verdadera fe. Que toda mi vida está en las manos de Dios. Pase lo que pase. Lo bueno y lo malo que pase en mi vida está en las manos de Dios. Y si yo creo que Dios es soberano, yo puedo confiar en Él y puedo descansar en Él. Y en la noche me puedo acostar y dormir plácidamente, así como leemos de Pedro, que durmió mientras estaba en la cárcel. Él pudo dormir así porque él confiaba en Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos de Dios. Así que confía en Dios. Confía en Dios, pero para confiar en Dios y descansar en Dios es necesario algo más. Y aquí viene la tercera aplicación o enseñanza. Necesitamos tú y yo conocer la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos y con la ayuda de Dios debemos conocer, debemos entender, y óyelo bien, debemos aceptar lo que la palabra de Dios dice respecto de Dios mismo, respecto del sufrimiento, respecto de los buenos, es decir, de los justos, pero también lo que la palabra de Dios dice respecto de los malos. ¿Me explico?
Y la palabra de Dios nos enseña de estas cosas. Ya hemos visto algunas cosas de lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a Dios. Él es soberano. Él está en su trono y desde allí lo gobierna todo. Pero la palabra de Dios también nos habla de nosotros, de los que somos justos, de los que somos de Dios, de los que somos pueblo de Dios. Pero también la palabra de Dios habla de los que son malos, es decir, de los que están sin Dios. ¿Y sabes qué es lo que enseña la Biblia? Tanto de buenos como de malos. Ahí te va. Óyelo. A los buenos les pasan cosas malas. Eso la Biblia lo enseña. Más de una vez. A los buenos les pasan cosas malas. Y por otro lado, a los malos, ¿qué les pasa? Cosas buenas. Es así. Es así. Así es la vida. Lee el libro de Job, lee el libro de Proverbios y te vas a dar cuenta cómo abunda esta enseñanza. A los buenos les pasan cosas malas y a los malos les pasan cosas buenas. A los buenos a veces les va mal y a los malos muchas veces les va bien. Ahora, y aquí viene el punto. Aquí está lo importante. Oye, cuando a los buenos les pasan cosas malas, es para su bien, es para el bien de ellos. Y eso la Biblia lo enseña también. Repito, cuando a los buenos les pasan cosas malas, es para su bien. Y cuando a los malos les pasan cosas buenas, es para su mal. Ejemplo, Romanos, y creo que no hace falta que lo busquen, pero si quieren busquen los Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, aún lo malo, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Te fijas? Ahí está. Sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. ¿Te fijas? Cooperen para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas, aún lo malo. ¿Te fijas? Repito, cuando a los buenos les pasan cosas malas, es para su bien. Por el contrario, cuando a los malos les pasan cosas buenas, es para su mal. Busca ahí otra cita, Samuel. Salmos, nuevamente Salmos capítulo 92. Salmos capítulo 92, versículos 6 y 7. Dice así: solo un simplón no sabría y solo un necio no entendería. ¿Qué cosa? Que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, ¿y sabes lo que eso significa? Que les vaya bien. ¿Qué dice al final? Serán destruidos para siempre. ¿Te fijas? Lo que enseña la Biblia, esto es lo que algunos le llaman la paradoja del bien y del mal. Esto es paradójico. Como que si me pasan cosas malas es para mi bien. Pues sí, así es. Eso es lo que la Biblia enseña. Ahora mira, si no entendemos esto, si no lo sabemos, si no lo creemos, constantemente estaremos dominados por el miedo, por la preocupación, por el afán, por el estrés, por el enojo, por el rencor, por la ira, enojados con la vida, enojados con la gente, enojados con Dios. Y mientras estemos así, no vamos a poder hacer lo que hizo Pedro mientras estaba en la cárcel: dormir en paz y descansar. Si no entendemos esto, repito, constantemente estaremos inconformes, descontentos, quejándonos de muchas cosas y al final quejándonos contra Dios y preguntándole a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero no solo eso. Si no entendemos esto, vamos a caer en el error en el que cayó un hombre llamado Asaf, Salmo 73. En verdad, Dios es bueno con Israel. Te recomiendo que leas este salmo en casa detenidamente, medita en él. Léelo ahí, mira, conmigo. En verdad, Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Te fijas, este hombre llegó a esta conclusión: Dios es bueno. Pero antes de eso, mira lo que le pasó, versículo 2.
pero en cuanto a mí, casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. ¿Te fijas? Cuando no entiendes lo que la Biblia dice acerca del bien y del mal, y acerca de los buenos y de los malvados, puedes llegar a cometer el mismo error que este hombre. Tener envidia de aquellos que les va bien a pesar de su maldad. 4. Pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y mira lo que pensaba, lo que en algún momento pensó este hombre, versículo 13. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperan. Pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, oigan, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Entonces, y aquí viene lo que quiero resaltar, dice, entonces me di cuenta de qué cosa. Mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Si no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a Dios, con respecto a nosotros y con respecto a los malos, podemos llegar, y mira, muy probablemente te va a pasar, vas a llegar a la misma conclusión, o a la misma condición. Tu corazón se va a llenar de envidia, de enojo, de descontento, de amargura. Quejándote por lo que no tienes, ¿ah? Y no viendo tantas y tantas bendiciones que Dios te da. Permítame terminar de leer este salmo. Dice el salmista aquí: fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, dice, mira, aquí viene lo hermoso. Sin embargo, todavía te pertenezco. Se digan, él tuvo que llegar a esta conclusión. Todavía te pertenezco, Señor. Mi vida está en tus manos. Me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Te fijas? Eso es muchísimo mejor. Me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿Te fijas? Oh, hermano, mira, a lo mejor tú y yo no somos prósperos económicamente, no somos ricos económicamente hablando, pero tenemos a Dios, ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Amén, amén, amén. Descansa en Dios, hermano. Descansa en Dios, confía en Dios. Y vas a poder dormir por las noches en paz, tranquilamente, sabiendo que toda tu vida está en las manos de Dios. No debemos cometer el error de creer que si somos fieles al Señor, tendremos una vida cómoda, sin
sufrimiento. No, no es así. Dios no promete eso. Hay quienes cometen el error, equivocadamente, lamentablemente, de pensar que cuanto más cerca estén del Señor, de Dios, menos problemas van a tener. Y no es así. ¿Recuerdas el pasaje que hemos leído en Hechos 12? ¿A quién mataron a espada? A Santiago. ¿Sabes quién era Santiago? Que también se le conoce como Jacobo. Este hombre, Santiago, a quien Dios permitió que lo mataran a espada, era uno de los 3 amigos íntimos de Jesús. Si tú lees los evangelios te vas a dar cuenta que en más de una ocasión el Señor tomaba aparte a 3 de sus discípulos: Pedro, Jacobo, es decir, Santiago, del que estamos leyendo, y Juan. Pedro, Jacobo y Juan. Así que Santiago no era cualquier cristiano. Era un discípulo firme en el Señor, pero no solo era un discípulo, era un apóstol, pero no solo era un apóstol, era parte, era amigo íntimo del Señor. Y lo mataron a espada. No cometas el error de creer, el error que comete mucha gente, de creer que entre más seas fiel a Dios o entre más cerca estés de Dios, menos te va a ir mal o menos problemas vas a tener. No es así. O más aún, no cometas el error, como también algunos lo cometen, de creer que si eres fiel a Dios y más cerca estás de Él, Dios tiene la obligación de bendecirte. No es así. No es así. Por ahí andan algunos, o muchos más bien, diciéndole a Dios: no aceptaremos un no por respuesta. Imagínate lo que se atreven a decirle a Dios: no aceptaremos un no por respuesta. Qué declaración tan llena de soberbia y de orgullo. Hermano, mira, y hay más, y otra vez tengo que decirlo porque es lo que la Biblia enseña. Mira, la fidelidad a Dios no nos garantiza una vida cómoda, pero todo lo contrario. La fidelidad a Dios nos garantiza una cosa, una palabra. ¿Y sabes qué es eso? Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Te fijas? No solo no nos garantiza una vida cómoda, por el contrario, nos garantiza que vamos a sufrir. Si eres un verdadero creyente, si eres un verdadero discípulo de Jesús, vas a sufrir de una o de otra manera. Segunda de Timoteo 3:10. El apóstol Pablo diciéndole a su hijo en la fe, Timoteo: te dije nada más el 10, pero vamos a seguir avanzando. A ver. Entonces, hasta el 12 nada más, por favor, Sam. Ahí está bien. Le dice Pablo a Timoteo: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Ahora mira, sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado. Y es el apóstol Pablo el que está hablando, Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. 12, aquí viene, mira, es cierto. Y todo, óyelo, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús, sufrirá. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios sufrirá. Así que la Biblia no nos garantiza que vamos a tener una vida cómoda, por el contrario, nos garantiza que vamos a sufrir. Pero en medio del sufrimiento podemos hacer lo mismo que el apóstol Pablo y podemos dar testimonio: el Señor me ha librado de todas mis tribulaciones. El Señor ha prometido que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Y podemos confiar en eso. No te dejaré ni te desampararé. Confía en eso. Dios no te va a dejar. ¿Y sabes por qué no te va a dejar? Porque Él, oye bien, Él, no nosotros, Él ha hecho un pacto con nosotros por medio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Estamos en una relación de pacto con Dios.
Y ese pacto, óyelo bien, nada ni nadie lo va a deshacer. Nadie. Porque estamos en Cristo Jesús. Así que no depende de ti ni de mí, depende de Dios. Y si depende de Dios, tú y yo podemos dormir y descansar sabiendo que toda nuestra vida está en las manos de Dios. Y pase lo que pase, sea lo que sea que Él permita en mi vida, Él está en control de toda mi vida. Y lo malo que Él permita que suceda en mi vida, yo puedo confiar en que al final será para mi bien, para mi bendición, en esta vida o en la gloria. No tenemos que perder. No tenemos que perder. De hecho, no podemos perder. ¿Y sabes por qué no podemos perder? Porque estamos del lado del vencedor. O dicho de otra manera, más bien, el vencedor está con nosotros. No hay manera. No hay manera de perder. Así que confía en Dios, y aparte de confiar en Dios, ora con la iglesia. Por favor, Sam. Voy a pedirles que me tengan paciencia, ya estoy terminando. Ténganme paciencia, por favor. Y vamos ya terminando. Una cosa más, ora con la iglesia. Aparte de confiar en Dios, aparte de saber lo que la Biblia dice acerca de Dios y del bien y del mal, ora, mi hermano, pero ora con la iglesia. Mientras Pedro estaba ahí bien tranquilo, dormidito en la prisión, bien cuidado, la iglesia, los hermanos en Jerusalén, ¿qué estaban haciendo? Orando. Ahora mira, esa reunión de oración fue una reunión de emergencia. Cuando supieron que Herodes había arrestado a algunos creyentes, entre ellos Santiago y Pedro, se pusieron a orar. Y se pusieron a orar, ¿recuerdas cómo dice Lucas ahí en Hechos? ¿Ah? Era una reunión, era un culto de oración, pero era un culto de oración extraordinario, de emergencia. Y en ese tiempo que estuvieron orando, pero no como oramos los domingos aquí, antes de empezar el culto, unos minutitos y ya. Dice la Biblia que ellos estaban orando, ¿de qué manera? Capítulo 12, versículo 5. 12:5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, ¿la iglesia qué hacía? ¿Oraba de qué manera? Fervientemente. Oraba fervientemente. La iglesia oraba fervientemente. Con pasión. Con fervor. La idea es agonizando. De hecho, dicen los que saben, esta misma palabra que se traduce aquí fervientemente es la palabra que se usa cuando leemos en los evangelios de Jesús, la noche que fue arrestado, cuando fue al huerto a orar, y dice que la Biblia que Jesús oraba intensamente. Es la misma idea. ¿Recuerdas cómo oraba Jesús en esa noche? Al grado de que dice que sudaba gotas de sangre. Es la idea. No es orar nada más y decir, Señor, gracias por los alimentos, amén. No, es orar de una manera ferviente, con ánimo. Ora de esa manera, hermano, tenemos que orar de esa manera. Por cierto, hablando de que Dios es soberano, mira, Dios puede usar el sufrimiento en nuestras vidas, ¿sabes para qué? Para ponernos a orar. Dios usó el sufrimiento allá en Jerusalén para poner a orar a la iglesia de Jerusalén. Y qué bueno que Dios lo hace, porque si somos honestos, tenemos que reconocer que no oramos como debemos orar. Y en ocasiones Dios permite el sufrimiento en nuestra vida para que oremos de manera ferviente, con fervor. Y solo oramos de esa manera cuando hay una emergencia en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra vida. Ora, mi hermano, ora fervientemente. No ores nada más para darle gracias a Dios por la comida antes de comer. Eso está bien. ¿Ah? Ora individualmente, ora como familia, ora como matrimonio, pero ora también con la iglesia. Ora, y cuando ores, óyelo bien, ora con la conciencia, es decir, ora sabiendo que Dios es soberano, ya lo vimos, y ora sabiendo que Dios responde a tus oraciones, pero Dios puede responder a tus oraciones de dos maneras. Puede responder como lo hizo en el caso de Pedro, o puede responder como lo hizo en el caso de Santiago.
Nos recuerda, a Pedro lo liberó de la cárcel, pero a Santiago lo mataron. Cuando oremos tenemos que hacerlo con esa conciencia. Pero sea que Dios responda de una manera o de otra, nuestra actitud ante una respuesta u otra respuesta de Dios es o debe ser la misma actitud de hombres como Job, cuando después de que perdió todo, se postró en tierra, adoró a Dios, diciendo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Sea cual sea la respuesta del Señor, nuestra actitud debe ser la de David en el Salmo 34, cuando dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ora. El apóstol Pedro dice en su primera carta: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Primera de Pedro 5:6, por si lo quieres buscar. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Pregunta: ¿cómo se hace eso? Orando. Ora, mi hermano, ora. Porque Él dice al final: Él cuida de ustedes. Así que, mi hermano, ora. Ora individualmente, pero ora también en público. Ora con tu iglesia. Y aquí quiero mencionar esto: ora con tu iglesia local. Participa de manera intencional, de manera deliberada, en las reuniones de oración de tu iglesia, de esta iglesia. Ora. No cometas el error, hermano, no cometas el error de creer que la reunión de los domingos es más importante que la reunión de oración de los miércoles, porque no es así. Tanto una como la otra son igual de importantes. Y muchos cometen el error de creer que es más importante la reunión del domingo que la reunión de los miércoles. No es así. No menosprecies la reunión de oración de tu iglesia. No lo menosprecies. No seas como muchas personas que simplemente no quieren estar en la reunión de oración. No puedo, no tengo tiempo. Simplemente no quiero, no me da la gana, no. Pero a la primera que tienen un problema en su vida, vienen al pastor, vienen a la iglesia y dicen: hermanos, por favor, oren por mí, porque tengo esto, tengo lo otro. No seas de esas personas. No menosprecies el tiempo de oración, ni de los miércoles, ni de los domingos. Ya llevamos, creo que 2 meses, ¿no?, con esto. Antes del culto de oración a las 11, nos vemos aquí a las 10:30 para orar. No lo menosprecies. Yo lo sé. Implica que te tienes que parar más temprano. Sí, lo sé. Y eso implica que te tienes que dormir más temprano. Lo sé. Pero haz el esfuerzo. Y mira, si somos honestos, somos capaces de quedarnos sin dormir toda la noche por otros asuntos. Y cuando digo asuntos me refiero a fiestas. Somos capaces de quedarnos sin dormir toda la noche. Pero para la reunión de la iglesia no puedo. No tengo tiempo. Disponte a asistir. Prepárate para asistir. Y esfuérzate para asistir. ¿Te fijas? Disponte, prepárate y esfuérzate. Y eso lo tienes que hacer tú, y lo tienes que hacer de manera intencional. Si lo dejas al ahí se va, o si lo dejas al pues a ver si me da tiempo, a ver si puedo, ¿sabes qué? Se van a pasar las semanas y no te vamos a ver aquí en ninguna de las reuniones de oración. Tú, de manera intencional, deliberadamente, tienes que disponerte, tienes que prepararte y tienes que esforzarte por estar aquí. Una de las, o más bien la oración, y digo esto no para presumir, pero la oración que hago junto con mi esposa cada semana
es esta: Señor, permítenos estar el domingo en la reunión de la iglesia. ¿Te digas? Es eso. Permítenos estar, pero para orar de esa manera tú tienes antes que estar dispuesto a estar. Si no estás dispuesto a estar, tú vas a orar como muchos y decir: Señor, bueno, si es tu voluntad, allí voy a estar. ¡Ja! ¡Qué cómodo!, ¿no? Señor, permíteme estar allí, quiero estar allí, y pase lo que pase, Señor, si tú lo permites, allí voy a estar. Ora con la iglesia, ora con la iglesia. Necesitamos ser una iglesia que ore, y que ore fervientemente. No descuide la reunión de la iglesia. Una cosa más rápido. Hermanos, cuidado. Lo que le pasó a Herodes es una advertencia para nosotros, para ti y para mí. ¿Recuerdas lo que le pasó al rey Herodes ahí en el capítulo que leímos? El Señor lo juzgó y lo mató. Él murió. ¿Ah? Cuidado, hermano, cuidado, hermana. Cuidado con el orgullo. Cuidado con la soberbia. Cuidado con la arrogancia. Cuidado, óiganlo bien, hermanos que están aquí, jóvenes, hermanos del grupo de música, y yo me incluyo también porque estoy aquí al frente. Cuidado con querer quedarnos con la gloria que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Óyelo bien, Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando a Herodes lo alabaron aquel día en que él estaba vestido con sus ropas reales, y dicen los comentarios que a la luz del sol su vestidura resplandecía mucho, y arengando a toda la gente, dándoles un gran discurso a toda la gente lo aplaudió, lo vitorió, lo alabó, y Herodes se sintió bien con eso. Lo que Herodes debió haber hecho es postrarse en el suelo delante de Dios y decir: no hagan eso, por favor, yo no soy Dios. Pero a él le gustó eso. A él le gustó la alabanza, a él le gustó el reconocimiento, a él le gustó la adoración, a él le gustó que lo llamaran Dios, porque recuerdas que así le decían: es voz de un Dios y no voz de un hombre. Y Herodes se la creyó y no le dio la gloria a Dios. El comentarista famoso, muy conocido, Flavio Josefo, dice que en ese momento Herodes se dobló allí, delante de la gente, se dobló de un dolor en el estómago fuerte. Supongo que lo llevaron a sus aposentos, y dice que alrededor de unos 5 días después, Herodes murió, comido literalmente por gusanos. No le dio la gloria a Dios. Hermanos, cuidado. Cuidado con el orgullo y la soberbia y la arrogancia. Cuidado con la adulación. La adulación es una trampa terrible. Cuidado con la adulación. Mira, todo se juntó. Herodes aduló a la gente, es decir, les dijo lo que querían escuchar. A la gente le gustó y la gente le devolvió el favor. La gente le dijo a Herodes lo que Herodes quería escuchar. Eso es adulación. Cuidado con la adulación. La adulación es una trampa terrible y lleva a la muerte. Y hablando de darle la gloria a Dios, y con esto termino, y sobre todo para quienes están aquí y aún no se han arrepentido, óyelo bien, tú que estás aquí y no has querido reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida, la Biblia dice que Dios te ha creado a ti para su gloria. Tú debes vivir para la gloria de Dios. Si te rebelas a la voluntad de Dios y no quieres, no has querido, y a lo mejor dices: ni voy a querer. Bueno, si no quieres vivir para la gloria de Dios, tengo que advertirte esto: a ti te espera lo mismo que le sucedió a Herodes. Va a llegar el día en que estés delante de Dios y no vas a tener ningún argumento a favor para estar delante de Dios. Y Dios te va a decir aquellas palabras que el Señor Jesús dice en Mateo 7: nunca te conocí, apártate de mí,
hacedor de maldad, y entonces serás lanzado al lago de fuego, el infierno. Lo mejor que puedes hacer con tu vida, jovencitos que están aquí, señoritas que están aquí, oigan bien, lo mejor que pueden hacer en su vida es vivir su vida para la gloria de Dios. Vivan su vida para la gloria de Dios. Si no lo hacen, les espera algo terrible. Arrepiéntete. Arrepiéntete de vivir hasta ahora lejos de la voluntad de Dios. Arrepiéntete de vivir hasta ahora sin querer darle la gloria a Dios en tu vida. Ven a Dios por medio de Cristo Jesús, pídele perdón y Él te perdonará y te hará una nueva creación. Y entonces vive cada día para la gloria de Dios. Pónganse de pie. Quiero que terminemos leyendo un pasaje juntos. Este sí, búsquenlo en su Biblia, por favor. Y puestos de pie, vamos a leerlo. El pasaje ya lo conocemos, es Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Puestos de pie, por favor, todos, los que puedan. Obviamente los que tengan algún impedimento físico pueden estar sentados, pero si pueden estar de pie, adelante, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 17, primero. 8:17. Dice el apóstol Pablo, así que somos sus hijos, es decir, hijos de Dios. Déjenme volver a leerlo porque ahí lo leí mal. Otra vez, 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo, óyelo, de la gloria de Dios. ¿Te fijas? Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero aquí viene, mira, lo que hemos estado viendo y hablando. Si vamos a participar de su gloria, también debemos, ¿qué? Participar de su sufrimiento. Sin embargo, 18, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Versículo 28, vamos a brincarnos al 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Te fijas? Todo esto lo ha hecho Dios contigo y conmigo. Ahora viene el versículo 31. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? Oigan, pongan atención a esta pregunta que viene. ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? ¿Ves la pregunta? ¿Cuántas veces has pensado de esa manera? En medio de un problema, en medio de una situación difícil, en medio de una aflicción, ¿será que Dios ya no me ama? ¿Será que Dios se olvidó de mí? ¿Será que ya no le importa a Dios? Respuesta a esa pregunta, versículo 37. ¿Qué dice? Claro que no, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Óyelo,
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. Oye, me encanta esta frase. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven. Y habiendo leído esto y habiendo visto todo lo que hemos leído y escuchado, podemos decir, como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19, aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor Todopoderoso reina. Porque el Señor Dios Todopoderoso reina. Él reina, Él reina. Y toda tu vida está en las manos de Dios. Vamos a cantar una canción. Quiero que pongas atención a la letra de la canción. Y quiero que cantes poniendo toda tu confianza en Dios.